Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, parece ser que los hermanos en Tesalónica, que estaban siendo perseguidos y que de seguro muchos de ellos habían muerto con esas persecuciones, estaban preocupados porque no sabían qué pasaría con esos hermanos que habían muerto, porque no se conocía, no se le había enseñado. Pablo, Silas y Timoteo habían estado entre ellos, pero no le habían dado esos detalles todavía acerca de qué acontecería con esos hermanos que habían muerto antes de la venida del Señor. Anteriormente a esto, si usted lee todo lo que es el Antiguo Testamento, no tenían los santos del Antiguo Testamento los asuntos claros en torno al orden de la resurrección. Sí, ellos sabían que habría resurrección de los muertos. Fíjense, por ejemplo, cómo cuando el Señor va a visitar a las hermanas Marta y María, cuando muere Lázaro, dice que Marta le dijo: ya sé que Lázaro resucitará en el último día. O sea, como conocedores de la palabra, ellos sabían de que los muertos finalmente iban a resucitar. Ahora bien, el orden de la resurrección ellos no lo tenían tan claro. Por lo tanto, Pablo va a tratar un asunto que es hasta cierto punto nuevo para ellos. Alguien decía que la inquietud de los creyentes tesalonicenses fue en parte causada por la comprensión que ellos tenían incompleta de lo que era el rapto de la iglesia, y habían entendido, sí, que la venida del Señor era inminente. Lo que ellos no habían entendido era, o no se le había explicado acerca de qué sucedería con esos hermanos que habían muerto, si esos hermanos que habían muerto participarían del reinado glorioso de Jesucristo aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo le va entonces a enseñar acerca de ello. Si vamos al capítulo 1 de Tesalonicenses, versículo 9, dice allí el apóstol: porque ellos también ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es interesante que notemos en esos dos versículos lo siguiente. Fíjense que dice el apóstol: ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, ¿verdad? Y cómo os convertisteis, dice, de los ídolos a Dios. Quizá lo más correcto sería traducir esto como: convertisteis de Dios, de los ídolos hacia Dios, a Dios. Entonces, ellos habían tenido ese cambio. Eso nos da a nosotros una idea bastante clara de cuál era el trasfondo de los hermanos que pertenecían a esa iglesia en Tesalónica. Ellos se convirtieron de los ídolos, lo que quiere decir que eran paganos.
Ellos eran idólatras, no eran judíos. Ellos eran paganos, gentiles. Habían hecho un cambio interesante de ser adoradores de ídolos a ser entonces adoradores de Dios. Se habían convertido. Y la palabra convertir es una palabra muy interesante, muy cara para nosotros los creyentes. Una forma de dirigirse muchas veces los no convertidos a nosotros es decir, ustedes son de los convertidos. Y eso es interesante, porque convertirse significa que ha cambiado de un estado a otro. Él antes estaba en una situación, pero se convirtió a una situación determinada totalmente diferente. Se cambiaron, se convirtieron de los ídolos, pasaron a ser entonces parte de la familia de Dios. Y no solamente de Dios, diríamos pelado, ¿verdad? Dice, para servir. Se convirtieron no para quedarse y decir, bueno, ya yo estoy libre, ya yo estoy, no voy a condenación, me he librado y por lo tanto me voy a quedar tranquilo. No, dice que para servir. Entonces nosotros pasamos de nuestra condición de ser inconversos, que estábamos sin Dios, haber adoptado al Señor como nuestro Salvador y nuestro Señor para servirle entonces lo adelante a Él. Y dice al Dios que es vivo y que es verdadero. Entonces hay un contraste entre lo que es los ídolos muertos, ídolos sin vida, a servir al Dios que es vivo y que es verdadero. Y dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo. O sea, fíjense cómo la esperanza de la venida del Señor formaba parte muy estrecha del evangelio que el apóstol Pablo predicaba. La venida del Señor, esa expectativa de la venida del Señor, estaba muy ligada al evangelio mismo, y creo que con el paso del tiempo esa expectativa entre nosotros los creyentes se ha ido menguando. Prácticamente se habla poco de ella. Se habla muy poco de la venida del Señor. Yo creo, y la palabra así lo enseña, de que esa es la verdadera esperanza de la iglesia. Entonces vemos que dice, nos sigue diciendo el versículo 10, dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Ahí tenemos una doctrina capital, la doctrina de la resurrección del Señor, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y la pregunta es, ¿a cuál ira se está refiriendo aquí el apóstol? Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles hoy día. No solamente la pandemia amenaza al mundo entero y a nosotros en particular, sino que también esto ha afectado seriamente la economía, no solamente de nuestro país, sino la economía del mundo. Pero eso no es todo. Nosotros sabemos, y ya está todo moviéndose en ese sentido, de lo que yo creo que muy acertadamente se ha llamado la revolución cultural. La revolución cultural, entre otras cosas, intenta y está trabajando en eso de poner las cosas que ahora están arriba abajo. Y le voy a decir algo, por ejemplo, para que ustedes noten cómo eso ha ido ganando espacio más rápido de lo que uno piensa. Fíjense, en la sociedad, al hombre, al varón, lo pintan siempre como, o lo están pintando últimamente como un peligro. O sea, le dicen a las mujeres, mira, si hay un lugar peligroso es el hogar. No hay un lugar más peligroso que el hogar, porque ahí es que matan a las mujeres. Entonces, el hombre se está pintando como un ser peligroso, por lo tanto, no le dejes tu niño a ese hombre. ¿Con quién lo está cuidando esa muchachita tuya? Ten cuidado, el papá.
Yo recuerdo a mi padre cargarnos a nosotros y ponernos en las rodillas, y unos pequeñitos con uno jugaban, al caballito, no, y ahora no. El hombre es un ser peligroso. Entonces, va tratándose todo esto hasta que uno va asimilando que es cierto y comienzan unos cambios profundos en la sociedad, y le estoy poniendo una parte de ello para no entrar en lo que es la importancia que están tomando los homosexuales y todo ese tipo de cosas, que no es más que un cambio, una revolución, una revolución cultural que apunta hacia lo que va a ser el período de la gran tribulación, porque de ahí, ese cambio generará finalmente aquel llamado anticristo, el inicuo. Inicuo quiere decir anomos en el griego, o sea, a significa sin y nomos ley. Es el anárquico, el que está por encima de la ley, de las cosas, de lo establecido. Ahora bien, eso está ya en funcionamiento, pero nosotros no vamos a participar de eso, porque Él nos libra de esa ira que va a venir. Ese será el período conocido como la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ahora bien, no todos los hermanos entienden eso. Hay quienes entienden que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Por eso ustedes ven muy particularmente ahora que estamos en elecciones, que las iglesias o muchas iglesias están diciendo a sus miembros, mire, voten por este o por aquel, porque este es un promotor de la ideología de género, del nuevo orden mundial, como se llama también. Entonces no vote por este, vote por aquel. La iglesia, mi hermano, no tiene que estar intranquilo por eso, porque las cosas no están mucho peor porque la iglesia está aquí. El inicuo no se va a manifestar hasta tanto la iglesia esté aquí en la tierra. La iglesia es una especie de contención, lo que detiene que la maldad alcance niveles asombrosos, como va a suceder una vez la iglesia se vaya con el Señor hacia el cielo. Así que no hay que tener ese temor. Esto sí nos dice a nosotros de la cercanía de la venida del Señor, por lo tanto debemos estar preparados. Si hay alguien, yo creo particularmente, lo primero es con respecto a esto no es que Dios está castigando al mundo, esta pandemia que estamos nosotros pasando, no. El mundo va a ser castigado, el juicio va a venir sobre el mundo que ha rechazado al Señor Jesucristo, va a venir el juicio, pero este no es, la iglesia está aquí. Si la iglesia se arrepiente, tengo en eso, creo firmemente, esta pandemia el Señor la detiene. La iglesia que tiene que arreglar su cuenta con el Señor, porque el juicio comienza por la casa del Señor. La iglesia está encerrada, o muchas iglesias, como decía nuestro hermano Anselmo, y es una pena. Cerrada porque los hermanos no quieren contagiarse, tienen miedo. La iglesia tiene que estar abiertas. Nosotros pidiéndole al Señor como iglesia que tenga misericordia, el Señor responde, Él nos ama. Y nos ama tanto que dio lo más valioso que Él tenía a su Hijo. ¿Qué otra cosa no nos va a dar? Vamos a orar al Señor y ustedes verán cambios importantes y radicales. Pero la iglesia es ahora mismo la clave para que esto se detenga, esto termine. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Lo vemos a través de toda la historia de la iglesia, de toda la historia bíblica del pueblo de Israel. Cuando el pueblo se arrepiente, el Señor tiene misericordia. Aún tuvo misericordia de un gobernante tan malo como Manasés, que hizo cuantas cosas abominables, pero en un momento dado se arrepintió. Y el Señor dijo, por tu arrepentimiento, por tu humillación, voy a detener. Lo mismo pasó con Acab.
Y así vemos vez tras vez en la historia de la Biblia narrada que tenemos en el Antiguo Testamento, cómo cuando el pueblo se humilla y se arrepiente, el Señor detiene por su misericordia el mal. Así que yo creo que la iglesia tiene que arrepentirse. Bien, dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tampoco quiero que ignoréis. La ignorancia con respecto a lo que sucede cuando un creyente muere no es una bendición. Pablo utiliza con cierta frecuencia esa expresión cuando él quiere enseñar algo nuevo para la iglesia. Él no quería que ellos ignorasen acerca de qué sucede cuando un creyente muere. Entonces, el tema de la muerte de los cristianos es tan importante para los tesalonicenses que el apóstol Pablo hasta cierto punto se detiene para darle a ellos una explicación detenida acerca de lo que va a suceder con esos hermanos que murieron. Ahora, qué interesante esa palabra que utiliza el apóstol aquí. Dice que acerca de los que duermen. Y la expresión duermen es la que quiero en esta mañana detenerme un poquito para que usted vea lo interesante de esa palabra. Literalmente, con esa expresión se refiere al sueño normal, aunque aquí está siendo utilizada en un sentido figurado. Y indudablemente se está refiriendo a aquellos que han muerto en el Señor. La palabra que utiliza para hablar de que duerme aquí es una palabra griega, koimao, que también, por ejemplo, la utiliza el Señor cuando allá en Getsemaní, dice, se levantó de su oración y vino a sus discípulos, y dice, y los halló durmiendo. La palabra ahí es koimao. Si una persona está durmiendo, usted no llora por ella, usted se pone a llorar a ver al niño suyo durmiendo. Ay, no, porque usted sabe que él está durmiendo, pero él se va a levantar de ahí. Él se levanta, no, ya a las 9, ya él se levanta, dice usted, está tranquilo. Él se va a levantar, porque es un periodo transitorio. Eso tiene un tiempo determinado. Así que Pablo utiliza esta palabra de una manera muy sabia para referirse a los hermanos que han muerto. Dice, no, ellos están durmiendo. Ellos se van a levantar de la situación en la cual se encuentran. Ahora bien, los hermanos asimilaron esa palabra y crearon un término que nosotros lo utilizamos muchas veces sin saber que ese nombre tiene una etimología, tiene un origen cristiano. Es la palabra cementerio, que viene del griego koimenterion. Koimenterion es un lugar de descanso. Eso es lo que quiere decir que cementerio. Anteriormente, los hombres le llamaban a esos lugares donde iban los muertos, eso eran se le llamaba el Seol. En la Biblia vemos con frecuencia eso que significa lugar de los muertos. Después, los griegos y los romanos le llamaron necrópolis. Necro significa muerto y polis, ciudad, o sea, ciudad de los muertos. Entonces, eran echados ahí como cayera. Los creyentes entendieron, no, ese cuerpo hay que tratarlo con cuidado porque se va a levantar. Y vemos, por ejemplo, en las catacumbas, nosotros cuando estuvimos en Roma, yo le dije a mi esposa, vamos a ir a las catacumbas y nos montamos en una guagua, a la buena de Dios, y dijimos, déjenos ahí en un sitio. Bueno, y por nuestra cuenta fuimos a una de las catacumbas, porque hay muchas catacumbas. Eran los lugares, como ustedes saben, donde los creyentes se reunían, porque eran perseguidos por el imperio. Entonces ellos se reunían debajo de la tierra. Y ahí uno puede entrar, encima no ve nada, pero hay unos
una entrada debajo de toda una cantidad de galerías subterráneas que hay. Entonces también hay un espacio donde eran enterrados los hermanos. Y ustedes ven que eran enterrados de manera horizontal porque ellos entendían que eso están durmiendo y ellos se van a levantar en un momento dado de esa situación. Hay muchos himnos hermosos que nosotros cantamos cuando un hermano pasa a la presencia del Señor, estamos en el funeral. Hay uno que me llama mucho la atención y dice, qué felicidad con Jesús estar. Dice, en los brazos del Señor Jesús. No se temerá del furioso mar en los brazos del Señor Jesús. Y el coro dice, descansando en los brazos del Señor Jesús. Descansando en los brazos del Señor Jesús. Qué bueno es saber esa realidad, que nosotros, cuando un pariente creyente o un hermano pasa, como decimos, a la presencia del Señor, él está descansando en el Señor. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, y vamos a ver una porción allí también muy interesante. Apocalipsis, capítulo 20. Capítulo 20 y el versículo 12 dice de la siguiente manera. Y vi, dice Juan, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pablo dice Juan como un testigo presencial, y vi a los muertos. La palabra ahí muertos es una palabra griega, necros. Dice grandes y pequeños estaban de pie ante Dios. Y ustedes dirán, bueno, pero no estaban muertos físicamente. Pero la palabra muerto en la Biblia habla de separación. Eran muertos espiritualmente. Ese será el juicio de los inconversos delante del gran trono blanco. Ahí están todos los muertos. Pero lo interesante es que dice que fueron abiertos los libros. Y fue abierto también el libro de la vida. La palabra vida, ahí, libro de la vida, la palabra vida es la palabra zoe. Usualmente la palabra zoe habla de una vida sin fin. No es como bios, que habla de una vida que tiene término. Los seres humanos, nosotros sabemos que por ley, dice, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero esa vida que nosotros hemos recibido es la vida de Dios. Por lo tanto, como tenemos la vida misma de Dios, nosotros los creyentes no morimos. Por eso es que la gente está observándonos y está viendo cuál es nuestro comportamiento en estos tiempos. Y le voy a decir una historia de recuerdo, nunca se me olvida, una supervisora de enfermería. En una ocasión se le enferma un niño a ella de leucemia, y en su angustia esa joven comenzó a ir donde fuera necesario. Imagínese usted, un niño pequeño se enferma de un pronto, una enfermedad incurable, y comienza a buscar. Bueno, dentro de eso visitó varias iglesias cristianas, pero finalmente el niño muere. Luego, andando el tiempo, ella me dice a mí, en una conversación que tenemos, me dice, oye, yo me di cuenta de una cosa, doctor, que no hay gente que le tenga más miedo a la muerte que los evangélicos. Bueno, yo soy evangélico, pero me quedé callado, porque ella vivió eso. Y la gente de afuera está mirando cómo los creyentes estamos llenos de miedo ante todo. Vaya a una urna ahora mismo de votación si no está llena de personas,
pero no se puede venir a la iglesia porque el creyente está, que el miedo, que el virus. Entonces la gente está mirando y dice muchas veces, los creyentes que debieran ser ejemplos de valor, están llenos de miedo a la muerte. Nosotros no debemos temer a la muerte porque nosotros tenemos la vida de Dios. Por lo tanto, esa vida nada ni nadie nos la puede quitar, sino que es la vida misma de Dios, que es eterna. Por lo tanto, dice Pablo, para que no os entristezcáis. La palabra no aquí es una partícula negativa, me, que está en el tiempo presente del verbo entristezcáis, para que no se pongan tristes. El objetivo de esta verdad es detener el duelo de los lectores. No estén tristes. El creyente no debe estar triste ante esa situación. Bueno, usted me va a decir, bueno, ¿y tú no te pones triste cuando se te muere un pariente? A mí se me murió mi mamá. Yo le decía a Armandito, cuando le daba el pésame, acerca de que ya yo he pasado. A mí se me murió mi papá y se me murió mi mamá. O sea, ya uno sabe lo que es pasar por ese periodo difícil. Uno se entristece pensando, bueno, es la realidad del momento, pero no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Y cuando habla de esperanza aquí, como ustedes otras veces han oído hablar, es la palabra elpis. Esperanza, elpis, es la palabra que utiliza la Biblia cuando usa el término y habla de algo que es cierto, que no es como cuando usted compra un billete de la lotería y espera que salga el número que usted acostumbra a jugar y usted está esperanzado. Pero ¿qué pasa? Que la persona misma que compra el billete sabe que puede ser que salga su número o puede ser que no. O sea, es una posibilidad. Ahora bien, la palabra, excepto en una sola ocasión, ya lo hemos hablado otras veces, en el libro de los Hechos, se utiliza para hablar de algo que puede ocurrir o no, pero siempre que la Biblia utiliza la palabra esperanza, es una realidad incontrovertible. Nosotros tenemos esperanza. ¿Y qué gran esperanza tenemos? Entonces, la esperanza nuestra no es que va a ganar este o aquel. Nosotros aquí en la tierra no tenemos ninguna esperanza. Una sola tenemos, es que venga nuestro Señor y nos lleve para estar siempre con Él. Esa es nuestra gran esperanza, esa es la esperanza de la iglesia. ¡Qué palabra tan consoladora! Versículo 14 dice el apóstol, continúa diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, asimismo también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Porque explica dos verdades fundamentales del Evangelio para contrarrestar el dolor excesivo que justificadamente debe caracterizar a los que no son creyentes. Pablo está explicando por qué sus lectores no necesitan llorar por los creyentes muertos de la misma manera que el mundo no salvo lamenta la pérdida de sus seres queridos y de sus amigos. Porque sí creemos. Ese sí no es condicional. Por eso es que hay traducciones, como la traducción Dios habla hoy, que la traduce de la siguiente manera. Así como creemos. Así como creemos. Para no dar la impresión de que es un sí condicional, sino que nosotros tenemos una entera creencia de que es así. Y la palabra creemos, pisteu, es la raíz de la palabra fe. Y la fe nuestra no es una fe irracional, no es una fe que es ciega.
y como muchos dicen, que hay que creer en algo. No, no. Es una fe que tiene bases firmes sobre la cual ella se apoya. ¿Cuál fe está hablando aquí el apóstol? Se está hablando a que si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, ahí tenemos dos pilares fundamentales del cristianismo. Jesús murió. Eso indudablemente ocurrió. Y nosotros estuvimos esta mañana precisamente, entre otras cosas, recordando la muerte de nuestro Señor. Es un hecho que nadie ha podido denegar, que no ocurrió. La muerte del Señor fue un hecho que nadie ha podido contrarrestar. Nadie ha podido decir que no pasó. El Señor Jesucristo murió. Y la muerte del Señor Jesucristo es una base firme en la que descansa nuestra fe. Dice un estudioso sobre esto, la declaración de Pablo de que murió en lugar de durmió, significa que Jesús experimentó la muerte, el resultado del pecado, en todo su sombrío horror. Pero su muerte trajo la muerte de la muerte. Al morir como nuestro portador del pecado, transformó la muerte de los creyentes en sueño con un futuro despertar. ¿Qué le parece? Pablo no utilizó aquí la palabra suave koimao para referirse a nuestro Señor. Él murió. Él sufrió una muerte terrible, que no solamente es en el aspecto físico, porque a veces uno se queda mirando, caramba, pero él fue flagelado, él fue golpeado, se le dio de bofetadas, fue clavado, se traspasado su costado con una lanza, y nos quedamos en el aspecto físico. Ahora, el aspecto espiritual es mucho mayor. Es como si fuera un iceberg. Lo que estamos viendo en el aspecto físico es lo más pequeño de todo el conjunto. El gran sufrimiento fue a nivel espiritual del Señor. Él sufrió los dolores de la muerte y la implicación de lo que significaba la muerte para que nosotros pudiéramos dormir. Él padeció por nosotros crueles dolores en la cruz del Calvario para nosotros tener ahora esta situación privilegiada. Pero no solamente murió, sino que resucitó. Literalmente se paró de nuevo, se levantó nuevamente. El Señor Jesucristo no se quedó en la tumba. Si se hubiera quedado en la tumba, ¿qué hubiera sido de nosotros? Dice Pablo que si el Señor Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y vana también nuestra esperanza. Y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero qué bueno, mi hermano, que Jesucristo resucitó. Esa es la doctrina capital del cristianismo. Hay quienes dicen, las religiones. Esta no es una religión. El cristianismo es la única que puede decir que su autor y fundador no está entre los muertos, sino que resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él resucitó, y así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. De esta misma forma, como ocurrió con el Señor Jesucristo, ocurrirá con aquellos hermanos que han muerto y están con el Señor. Bien, ahora mismo, ¿cómo está mi papá, mi mamá y tantos hermanos creyentes que se han ido? Bertilia, que hace unos días, diríamos, estaba ahí, ya no está con nosotros. ¿Qué pasa con esos hermanos hoy? Bueno, hoy están en lo que los teólogos llaman un estado intermedio. Ellos no tienen su cuerpo, sino que su espíritu y su alma están con el Señor en un lugar allí muy especial, donde el Señor está con ellos y los consuela.
Están incompletos, le falta el cuerpo está aquí en la tumba, pero están vivos con el Señor, porque el Señor no es Dios de muertos. Y ahí están allá gozando de la presencia del Señor. Hace un tiempo leía de un hermano que tenía 100 y tantos años y predicaba a pesar de la edad. Y alguien se le acercó y le preguntó, ¿usted quisiera que el Señor venga o usted quiere morir primero? Y él dijo, mire, yo quisiera morir porque yo quiero saber, experimentar algo que no van a experimentar los que estén vivos cuando el Señor venga. Quiero experimentar lo que es el consuelo del Señor mientras están los hermanos esperando la resurrección de su cuerpo. La verdad que debe ser algo extraordinario, estar con el Señor. Pero no se van a quedar acá. Dice que así traerá Dios. De esa misma manera traerá Dios. Está hablando Dios el Padre. La palabra traer aquí es interesante. Y por ejemplo, William MacDonald comenta, me parece muy digno de prestársele la debida atención. Él dice lo siguiente: nuestra positiva certidumbre acerca de los que han muerto en Cristo es que también los traerá Dios con Jesús. 1. Puede que signifique que en el momento del arrebatamiento Dios resucitará los cuerpos de los creyentes y los llevará al cielo con el Señor Jesús. O 2. Puede que signifique que cuando Cristo vuelva a la tierra a reinar, Dios traerá con Cristo a aquellos que han muerto en la fe. En otras palabras, el apóstol está diciendo, no os preocupéis de que los que han muerto se vayan a perder de las glorias del reino venidero. Dios traerá con Jesús cuando vuelva con gran poder y gloria a aquellos que han partido con el Señor. ¿Qué le parece? Yo creo que, y estoy de acuerdo con él, la segunda me parece la más apropiada. Esos que han muerto resucitarán, al igual que sucedió con el Señor, se levantarán, el Señor los levantará de las tumbas e irán a recibir al Señor en gloria. Pero luego, ellos van a venir aquí a la tierra, como vamos a venir todos los que somos del Señor, a reinar aquí en la tierra. ¿Qué era la pregunta que tenían los hermanos en Tesalónicas? ¿Qué va a pasar con esos hermanos que murieron antes? ¿Se van a perder de participar del reino del Señor aquí en la tierra? No. Ellos también van a venir para estar aquí con Él y disfrutar de todas las maravillas que habrá aquí en la tierra cuando el Señor esté reinando durante el milenio. Termino con versículo 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Por lo cual os decimos en palabra del Señor. Esta expresión también ha sido interpretada de diversas maneras sobre el momento en el cual va a ocurrir el rapto. Podemos decir a grosso modo que hay dos escuelas o dos formas de entender el rapto. Hay unos que entienden que el rapto va a ocurrir antes del periodo conocido como la Gran Tribulación. Hay otros que enseñan que va a ocurrir después de la Gran Tribulación, por lo tanto la iglesia va a pasar por la Gran Tribulación. Nosotros somos los que entendemos, somos pretribulacionistas, de que el Señor va a venir a buscar su iglesia antes de que inicie la Gran Tribulación. Entonces, eso que está diciendo el apóstol aquí, de que
por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no se está refiriendo a lo que el Señor habló cuando estaba en el Monte de los Olivos. El Señor no había hablado nada en torno a lo que iba a pasar con la iglesia, porque la iglesia no existía todavía. La iglesia, recordemos, nace el día de Pentecostés. Por lo tanto, el Señor se está dirigiendo a judíos, al pueblo judío todavía allí en el Monte de los Olivos. En vista de esto, eso de que habla el apóstol aquí, de que lo que él estaba diciendo, lo decía en palabra del Señor, se refiere a una revelación tocante a esa situación de sus hermanos que murieron antes, que todavía nadie había hablado acerca de ello. Por lo tanto, es algo nuevo, es una nueva revelación. No está en los evangelios, ni está en ningún otro lugar, porque es una revelación de Dios a el apóstol Pablo. Y dice que nosotros que vivimos, y aquí nos da el apóstol una pista para entender que real y efectivamente la venida del Señor era inminente. El rapto ocurrirá antes de la tribulación. Ahora usted me dirá, ¿y qué es lo que usted dice eso de que es inminente? Inminente quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Puede venir el Señor ahora? Sí. Sí. Incluso la iglesia en los tiempos del apóstol Pablo, los tesalonicenses, estaban esperando la venida del Señor en sus días. Y lo estaban esperando como que ya era un hecho que iba a acontecer. Y si el apóstol Pablo dice aquí que a nosotros que vivimos, con esa expresión nosotros se está incluyendo él. Él estaba esperando al Señor. Ese era un hecho inminente. El rapto, la venida del Señor, era algo que podía ocurrir. Y el apóstol Pablo lo estaba esperando. Ahora la pregunta para ti, mi hermano, ¿tú estás esperando al Señor ahora? Bueno, pero siendo sincero, si usted le dicen, el Señor viene a las 2 de la tarde, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? El Señor viene a las 2 de la tarde, ¿qué usted va a hacer? Mire, lo primero que yo no creo que usted no va a comer, ni yo tampoco, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hay que hacer. Yo tengo que arreglar muchas cosas con hermanos que he ofendido, hermanos que están bravos. También tengo que predicarle a mis familiares. Yo no quiero que se me quede mi hermano. Y comienzo a llamar gente. Mira, Vargas, a las 2 viene. Pero como dice la parábola, cuando el siervo entendió que su señor se tardaba en llegar, ¿qué pasó? Comenzaron a pelear uno con otro. Entonces, la venida del Señor, hermano, es inminente. Estamos esperando una vacuna. Estamos esperando algo que diga, bueno, caramba, apareció la cura al COVID-19. Ay, qué día más alegre sería ese, ¿verdad? Ya uno no tendría que andar con una mascarilla, que hasta se le va como el aire, ¿verdad? A uno. Pero hay una noticia más grandiosa, más alegre que esa, mucho más. Que el Señor viene, mi hermano, y viene en cualquier momento. Hibbert, que defiende la premisa de que Pablo creía en el inminente regreso de Cristo, comenzaba refutando el intento de Juan Calvino, que era amilenarista, o sea, no creía en el milenio. Y Juan Calvino decía que Pablo sabía, oiga bien, Pablo sabía por una revelación especial que Cristo vendría en una fecha algo posterior. Todavía habla aquí como si él estuviera entre los vivos para despertar a los tesalonicenses a esperarlo y mantener todo el tiempo en un piadoso suspenso. Juan Calvino,
que como dije era amilenarista, no creía en el milenio. Bueno, es seguido por tiene más seguidores hoy en iglesias por lo demás buenas que cualquier otra escuela. Por ejemplo, los católicos son amilenaristas porque San Agustín era amilenarista. Incluso él fue las cabezas más destacadas de esa corriente doctrinal era San Agustín. Él pensaba y escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios, porque él pensaba que el milenio se efectuaba aquí en la tierra. No habría milenio. Ahora bien, él decía que Pablo sabía que no era verdad que el Señor venía, sino que lo decía para que los tesalonicenses se mantuviesen esperando así de manera piadosa. Pero eso es un engaño. Pablo estaba esperando al Señor en sus días. Y esa expectativa debe ser la expectativa de la iglesia todo el tiempo. El Señor puede venir hoy. Esta gloriosa verdad de la venida del Señor aparece en más de 500 versículos en toda la Biblia. Por lo tanto, es una verdad que debe ser proclamada. Porque no es un versículo aquí, otro allí, sino 500, más de 500 versículos en toda la Biblia. Habla de la venida del Señor. Así que nos corresponde a nosotros hablar de esa gran esperanza que es la venida del Señor. Y dice Pablo que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ese no precederemos en el original es un doble negativo, por lo que Pablo está diciendo que no hay absolutamente ninguna manera de que los vivos precedan a los que ya han muerto. Cuando el Señor venga, los primeros que van a resucitar son los hermanos que han muerto en el Señor. Y los vivos, yo espero estar vivo, estamos aquí, pero ya los muertos en el Señor precederán, ellos serán levantados de sus tumbas e irán a recibir al Señor en las nubes. Ellos vienen, como dijimos, ellos están con el Señor en su parte inmaterial, su espíritu, su alma, pero ellos van a recibir su cuerpo en ese momento cuando ocurra la resurrección de los muertos. Luego, nosotros los que estemos vivos vamos a subir también para recibir al Señor juntamente con ellos en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bien, ¿usted ha pensado en el cielo? ¿Usted ha pensado en el cielo? En el cielo hay muchas cosas. Bueno, todas las cosas son buenas en el cielo. Y uno piensa, bueno, hay calles de oro, hay mar de cristal. Allí voy yo a ver a mi madre, a mi padre y a muchos hermanos que se han ido. Será un día. Ahora, ¿qué es lo más grandioso que hay en el cielo? Ver al Señor cara a cara, tal cual es. Hay un himno que dice, cara a cara, espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Eso es lo más grandioso. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, no se llene de tristeza, no se llene de temor, no caiga en una ansiosa inquietud, no se ponga pesimista. Cada día que pasa, la venida del Señor se acerca más. Y ese será el momento más grandioso que nosotros jamás hayamos experimentado. ¿Cuántos quieren que el Señor venga hoy? Amén. Amén. Oremos.
Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad maravillosa que tú en esta mañana nos has concedido de venir y reunidos como iglesia, participar primeramente de los símbolos que tu Hijo instituyó, del pan y del vino, recordando su cuerpo, ese cuerpo que fue maltratado, que fue herido por nosotros. Aquel que no conoció pecado, sin embargo, por nosotros fue hecho pecado. Gracias por el vino que simboliza su sangre derramada, su sangre que habla de su vida. Él dio su vida por nosotros en una cruz de vergüenza. Pero gracias, Padre, por la esperanza gloriosa. Nuestra esperanza no está puesta en los hombres, nuestra esperanza está puesta en ti. Y sabemos que un día no muy lejano tú vendrás para llevarnos y así nosotros estaremos en el cielo siempre con nuestro Señor. Qué día tan maravilloso será aquel, y a través de la fe podemos contemplar ese día maravilloso y te damos las gracias. Gracias, Padre. Y todas estas cosas las pedimos, te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.